Bueno. Creo que ya pasamos suficiente frío. Vámonos a un lugar más cálido. Al menos en verano, claro. Vámonos al país del sol naciente, Japón. Ay, Japón. País con cultura hermosa, rica, con muchos lugares emblemáticos que adornan sus calles. Un perfecto lugar para ser arrastrado en un río hacia las profundidades del mismo por una criatura marina. Sí, así es. Hoy hablaremos de un críptido, el cual es una criatura de agua, con branquias, aletas y que te arrastra hacia las profundidades de un río. Y no son sirenas. Bienvenidos a Historias Resumidas. Hoy hablaremos del temor al agua, el kappa. Si te gusta mucho Japón y amas su cultura o eres ferviente espectador de anime, sabrás de este críptido y es de los yokais más familiares por la población nipona y por lo tanto uno de los más famosos. Pero espera, historia, ¿dijiste que es un yokai? Entonces, ¿cómo puede ser un críptido también? Pues a pesar de ser descrito en su leyenda como un yokai, como en muchos mitos, fue creído como un ser que realmente existe y se hicieron bastantes rituales en base a él. Un poco más de esto después. Incluso hoy en día se sigue creyendo que existe, más que todo por personas que viven en lugares más rurales. Pero, ¿cuál fue su primer avistamiento? En la región de Kamigata, donde durante la era de Edo eran el núcleo cultura de Japón hasta el siglo XVIII, allí se avistó al kappa, por primera vez apodado como el kawataro, al que a veces se añadía también el de kappa, como variante de los dialectos de la región del este. Gracias al cambio de la industria en impresión, el peso cultural se desplazó al este del país asiático. De esta forma, la palabra kappa fue haciéndose la más usada. Lo que hizo también temible hacia los japoneses es las terribles cosas que comete. Verán, el kappa es famoso por arrastrar a bañistas en los ríos hacia las profundidades del pequeño cuerpo de agua y amenazarlos con terminar sus vidas. También se le acusa de causar molestias mentales y dejar embarazadas a mujeres que se acercan a sus dominios. Se creía también que en ocasiones solo se comía el shirikodama, una especie de bolita que según se creía cerraba por dentro el orificio anal. Ok, esto se está poniendo muy raro, pero bueno, esto es de una época donde las leyendas eran bastante raras. La aparición de este diablillo, como la mayoría de civiles nipones te diría, es la de una criatura verde que no mide más que un niño, una cabeza plana y coronada por una especie de platillo, cosa que supuestamente se llama depresión. Y si se le llega a herir en esta zona o se derrama el agua de su cabeza, perderá sus habilidades acuáticas y morirá. Vaya manera más vergonzosa de algunos cabellos alrededor de su cabeza, pico de ave y un caparazón de tortuga. Quizás le dio consejos al chupacabra porque al igual que con el críptido latinoamericano, la apariencia del kappa varía según el año. En el siglo XVIII, en los registros más antiguos que hablan de él, se le describe como un mamífero con pelo, parecido a una nutria o a un mono. Aquí, como ya mencionamos, se llama kawaro. Aún todo lo dicho en el siglo XIX, se empezó a describir como ese monstruo con caparazón. Diablos, que lo hizo querer hacerse un cambio de look. ¿O quién lo habrá avistado con estas apariencias? En el Hokusai manga encontramos un cuaderno de sketches del famoso Katsuhika Hokusai que muestra figuras de kappa con afilado pico de ave y caparazón de tortuga bastante diferente, ¿no? ¿Y es real siquiera esta criatura? ¿Está su caso cerrado? Bien, el kappa fue capturado supuestamente en 1984, o al menos una pequeña muestra del mismo. Fue llevada a un laboratorio y ahí no se pudo determinar nada por la escasez de material genético. Un tiempo después, un reportero mencionó ver sus huellas al estar buscando un espécimen nuevo para su reportaje. La verdad es que el kappa es más un críptido mitológico que real, y los científicos o criptozoólogos ni siquiera se han tomado el tiempo de investigar, ya que se puede inferir que esta leyenda fue creada como una manera de explicar desgracias que sucedieron en las vidas de las personas que vivían en Edo. El humano tiende a buscar una explicación sin lógica para explicar su sufrimiento, y esto no ha cambiado para las personas que vivieron en esa época en Japón, las cuales le tenían mucho respeto a la naturaleza. De hecho, veían a este ser más como un espíritu perverso de la naturaleza. Siempre tiene que haber una oveja negra en la familia, ¿no? El pobre diablillo de este mito quedó degradado en las historietas ilustradas Kurosasoshi debido a su descripción de los mangakas de aquella época. Desde luego que no desperdiciarían la oportunidad de ser un personaje cómico de una criatura con semejantes descripciones. Y así terminó siendo un yokai muy popular, no solo por el miedo que infundía a los bañistas, sino por la risa que causaba
Y así es hasta el día de hoy, donde en animes como Gintama tiene una aparición. Quizás te sorprenda que este críptido anfibio es reverenciado como un dios del agua en algunos templos. Mira, esto no es por cosas muy buenas. En un templo se cuenta la historia de que uno de ellos perdió su mano mientras intentaba hacer algo pervertido en el baño de mujeres, y a cambio de que se le devolviera, se avinó a enseñarles a humanos el método de fabricación de cierto remedio medicinal. Otro fue arrastrado hacia tierra por un caballo al que pretendía ahogar, y tuvo que prometer, para no recibir su merecido, que no volvería a atacar a los aldeanos. Se conservan sus juramentos escritos por Kappa, arrepentidos. En otros templos se les otorga un lugar de un santuario sintoísta, donde son tratados como kami, dioses del agua. ¿Qué manera más tramposa de ser puestos como divinidades? Hasta el día de hoy, el Kappa sirve más como un recordatorio de que por más buen nadador que uno pueda ser, el ser humano no está hecho para vivir en el agua, y un solo error puede llevarte a no estar más en este mundo. Su mito quizás fue criado también para recordar esa realidad, un caso cerrado para nosotros. Bueno, no es un buen mito si puedes ahuyentarlo tirando un